Vamos a comenzar. Recuerden que estamos estudiando el libro de Éxodo y en esta ocasión vamos a avanzar desde Éxodo 25 y vamos a llegar hasta Éxodo 32 más o menos. Vamos a dar un tema muy interesante que es el tabernáculo o el templo de Dios. Para que recuerdes, la semana pasada vimos que Dios entregó la ley a Moisés y se la entregó Moisés al pueblo de Dios. Y después de esto, él comenzó a ordenarle a Moisés una construcción de un santuario, un lugar en donde él iba a habitar. Y nota la palabra que usa, dice, va a habitar entre nosotros. ¡Qué padre! Un lugar en el que Dios podía venir a vivir entre nosotros. Ahora, esto es una figura del santuario físico que debían construir, un lugar que iba a ser colocado en el trayecto del desierto para que Dios pudiera manifestarse en este lugar, pero también es una figura del santuario personal, un santuario que tú y yo tenemos que construir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice, por ahí en 1 Corintios, que tú y yo somos templos de Dios. ¿Esto qué significa? Que tú y yo somos llamados a ser una morada de Dios, y ahí mismo Dios tiene planeado no solamente habitar, sino comenzar a hacer cosas grandes y maravillosas en ti, pero también a través de ti. Así que recuerda bien, la enseñanza de este día es que tú y yo somos templo de Dios. Ahora, esto va a resultar inevitable. Sabes, tú y yo, después de esto, después de la cuarentena, algunos saldremos tan gorditos, tan gorditos. ¿Por qué levantas la mirada, Lemuel? Tan gorditos, que inevitablemente, en vez de parecer templos del Espíritu, vamos a parecer catedral de Dios, ¿va? Pero bueno, ¿sabes? Este chiste era inevitable. Pero tú y yo, en realidad, somos llamados por Dios para ser templos. Recuerda, Dios quiere habitar en ti y hacer cosas increíbles, maravillosas a través de ti. La gente va a conocer a Dios a través de nosotros, y esto es lo que aprendemos a través de esta enseñanza del tabernáculo. Así que vamos a comenzar a estudiar a partir de Éxodo 25. Las citas bíblicas van a estar apareciendo, creo que aquí a mi lado izquierdo, así que ahí van a estar, aquí, ¿verdad? En este lado van a estar apareciendo las citas bíblicas. Vela leyendo, vela estudiando, vela subrayando. Ahora, vamos entonces a entrar. Lo primero que Dios enseña es que pide que se construya un arca. ¿Qué es un arca? Es una caja de madera de acacia, la cual iba a ser recubierta de oro y iba a tener una tapa, y esta tapa iba a contar con 2 ángeles. Estos ángeles con alas son llamados querubines, y los querubines son conocidos como los ángeles guardianes. Así que esta caja, se le llama el arca del pacto. Y sobre esta caja Dios iba a manifestarse. También mandó construir algo que se llamaba la mesa de los panes. Lo mismo, el mismo procedimiento, una mesa de madera, después iba a ser recubierta de oro, y sobre esta mesa se iban a colocar 12 panes cada día de reposo. Y ahí van a estar estos panes. Finalmente ordena construir algo que se le llama el candelabro de 7 brazos. Ahora, le enseña también Dios a Moisés a construir el tabernáculo. Propiamente el tabernáculo iba a tener un techo de 3 capas. Era que un tapiz tejido. La primera capa era una cubierta de pelo de cabra. La segunda era una cubierta de piel de carnero. Y la tercera era una cubierta de un animal que en algunas traducciones se dice que es tejón, pero posiblemente sea un animal que ya está extinto. En fin, esas 3 capas iban a cubrir o iban a hacer lo que se le conoce como el tabernáculo, y iban a haber unas paredes que eran de tablones de madera, también de acacia. Ahora, este interior iba a estar dividido en 2 partes. Una parte conocida más grande como lugar santo y una parte más pequeña que era conocido como el lugar santísimo.
El lugar santo era el lugar en donde iban a estar los tres primeros elementos que vimos: un candelabro, una mesa y el altar del incienso. Mientras que en el lugar santísimo iba a estar el arca del pacto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Yo quiero decirte lo siguiente. ¿Notaste el material con el que está hecho? Por si no le prestaste atención, la Biblia dice que era de madera de acacia, cubierta de oro. A la acacia se le conoce como el árbol que se encorva. Generalmente los árboles de acacia hacen esto. Todos se encorvan a causa del aire o del viento, las encorva. Ahora, quiero llamarte la atención a esto. La palabra hebrea para el árbol de acacia es shetit. Y una palabra derivada de esto es insensatez. Insensatez significa doblarse del camino dictado por la lógica. Y la insensatez es el pensamiento ilógico que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. Razona en lo siguiente: la semana antepasada vimos de las reglas, ¿recuerdas? Y qué ilógico es creer que puedes mentir sin hacer daño. Qué ilógico es pensar que puedes robar sin hacer daño. Qué ilógico es pensar que puedes fornicar sin causarte daño y causar daño. Qué lógico es ir en contra de la voluntad de Dios. Bueno, esto es la palabra hebrea con la cual se traduce acacia. Así que en esta imagen de los utensilios, date cuenta que la madera es una figura de todos los creyentes, que vamos a ser moldeados, vamos a recibir la forma que necesita, porque la madera iba a ser moldeada según la forma. En algunos iba a ser una caja, en otros iba a ser una mesa, en otros iban a ser tablones. Cada madera iba a ser moldeada. Así tú y yo vamos a ser tallados, así tú y yo vamos a ser moldeados. En pocas palabras, tú y yo, con toda nuestra insensatez, con todas nuestras ideas ilógicas, vamos a ser moldeados y tallados por Dios, de acuerdo a la forma que Él requiera, a la forma que Él haya dispuesto, para que tú después seas recubierto con oro, recubierto con su gloria, recubierto con su divinidad, recubierto con su Espíritu Santo, con los dones, con los talentos, con las habilidades, a fin de que seas útil y además tu vida llegue a un nivel de consagración necesario y hermoso además para su servicio. Así que tú y yo somos esa madera insensata, cubierta de su gloria y de su divinidad, para poder ser útiles en manos de Dios. Así que tú y yo sé, tenemos cosas negativas, tenemos cosas malas, tenemos cosas que decimos de las cuales nos avergonzamos, tenemos cosas de las que nos arrepentimos, pero ¿sabes? Lo maravilloso de la enseñanza de hoy es que Dios va a usar todo eso malo y lo va a recubrir con su gloria para hacernos atractivos, útiles para su servicio. Ahora, vamos a la siguiente parte del tabernáculo. Él comienza a hablarle acerca del atrio. El atrio es el patio del tabernáculo. ¿Qué diferencia había? Empecemos con el material. Dentro del tabernáculo era oro, pero ahora fuera se usa el bronce. Y el altar, aparece el altar de bronce. Ahí es donde se iba a llevar a cabo los sacrificios por el pecado. Cuando las personas iban por sentirse mal, por arrepentimiento de pecado, llevaban un animal, el cual era sacrificado por el sacerdote y luego era puesto en pedazos sobre ese altar y era quemado y consumido. Cuando llevaban una ofrenda de paz, cuando llevaban una ofrenda por el pueblo, cuando llevaban cualquier ofrenda, era ofrecido sobre este altar de bronce que estaba ubicado en el atrio o el patio. El patio estaba delimitado por cortinas y todas estas cortinas estaban colgadas en pilares de madera también, pero bañados en bronce, y estaban fijados a la tierra por estacas también de bronce o cobre. Ahora, el bronce se relaciona en la Biblia siempre con el juicio. De hecho, si tú has leído la historia de Sansón, cuando a él lo encadenan con bronce. ¿Por qué? Porque el bronce está siempre relacionado con el juicio.
Y quiero que notes lo siguiente. Dentro del tabernáculo todo era oro, la gloria de Dios cubriendo la madera, pero fuera tiene que ver con el juicio, tiene que ver con la condenación del pecado, enjuiciarlo. Ahí estaban los sacrificios, también ahí estaba el lavacro, el lugar o el lavabo para que se limpiaran. Todo afuera tenía que ver con el pecado, y esto nos recuerda que antes de poder entrar a la intimidad con Dios, tenemos que sacrificar el yo. Te tiene que dejar todos los pecados fuera, porque dentro de la presencia de Dios ya no hay juicio. Todo eso es antes, todo eso es previo. Antes de que tú y yo entremos al Señor, tenemos que venir a Cristo para que perdone nuestros pecados. Recuerda que Él dio su vida en sacrificio, Él fue puesto sobre el altar. Ahora tú y yo tenemos que ponernos sobre ese altar y se quemen nuestros pecados. Y entonces, cuando entres a la presencia de Dios, mira, ya no hay pecado que Él te condene, ya no hay pecado que Él te diga por qué hiciste. Ahora viene la intimidad con Dios. Así que recuerda, esto que aprendemos del atrio es que antes de entrar a su presencia, tú y yo tenemos que sacrificar el yo para poder estar en una intimidad con Dios. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a Éxodo 28. Ahora comienza Dios a describir al sacerdote y a la ropa que iba a utilizar. Antes de eso, Dios le dice a Moisés: mantén encendida la lámpara del candelabro. Recuerda que eran 7 brazos, cada bracito tenía sus lamparitas, eran 7 lámparas y tenían que estar encendidas todo el tiempo. Dijo que no se apague, manténlo encendido siempre. Así que el candelabro era lo que iluminaba dentro del tabernáculo, en el lugar santo. Ahora, las prendas especiales de los sacerdotes. Te quiero decir algo, todos los creyentes somos llamados a ser sacerdotes. La Biblia dice que tú y yo somos llamados nación santa, sacerdotes, linaje escogido. Un sacerdote es alguien consagrado al servicio de Dios. ¿Cuál era la vestimenta? Había algo que se llamaba el efod. El efod era un delantal atado alrededor de la cintura que tenía 2 tiras que levantaban o se elevaban desde la espalda hasta a la cintura y sobre los hombros. Y había una piedra preciosa pegada en la parte superior de estas 2 tiras. Y en esas 2 piedras estaban grabadas los nombres de las 12 tribus. Ese era el efod. Y estaba el pectoral, que era una pieza cuadrada de tela en la que se fijaban 12 piedras diferentes y eran piedras preciosas. Y en cada piedra había el nombre de cada una de las tribus. Los nombres de las 12 tribus entonces aparecía en cada gema. El pectoral estaba atado al efod desde la parte superior e inferior por medio de cordones de lana. Ahora, esto nos recuerda lo siguiente. El candelabro tenía que estar encendido siempre y el candelabro era el que iluminaba el lugar santo. Incluso llegaba a iluminar el lugar santísimo. Cuando Dios ordena que el candelabro tiene que estar encendido siempre, nos recuerda que en nuestras vidas la luz de su palabra, la luz de su presencia tiene que estar encendida siempre. Ojo, estamos hablando de sacerdocio, estamos hablando de que Dios va a habitar en ti, que tú y yo somos templo de Dios, y para poder ser templo de Dios en nuestra vida tiene que estar encendida siempre su luz. Mantente estudiando la palabra, mantente en oración, mantente en ayuno, mantente en comunión con Dios. Este tiempo vas a notar lo siguiente: para muchos resultó ser vacaciones de ser cristiano. Para muchos este tiempo es un tiempo para olvidarse de esa intimidad con Dios. Tú no lo hagas así. Tú has sido llamado a ser alguien diferente, a mantener esa intimidad con Dios siempre, a mantener su luz encendida siempre y en cada momento. Ahora, para los hebreos, la espalda significa o tiene que ver con todo lo externo, con todo lo mundano, con todo aquello que atrae, pero que no es indispensable ni útil para la vida. Y en cambio el frente
tiene que ver con todo lo interno, con todo lo sublime. Quiero citar esto porque el pectoral que andaba el sacerdote, que se unía de la parte de atrás con la parte de adelante, no se separaba, estaba unido atrás con adelante, no había una brecha. Y esto nos recuerda lo siguiente, que no existe una brecha entre lo mundano y lo sublime, que no existe una brecha en la vida del creyente entre lo secular y lo espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto, con estas palabras tan rimbombantes que estoy utilizando? Que el cristiano es cristiano en todas partes, ¿vale? Porque tristemente hay cristianos que en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, parecen todo menos cristianos. Es más, seguramente te has topado con gente en la escuela que de pronto te dice, ay, y te sale cuando descubren que tú eres cristiano, y dices, tú eres cristiano, ay, yo también. Y tú dices, no inventes, ¿a poco eres cristiano? No, hombre, y así, con esa boquita, y no, hombre, con esas calificaciones, y no, hombre, con esas, no, y esas cosas que haces, y con esas cosas que publicas, y eres cristiano, no, hombre. ¿Sabes? Para el cristiano no existe una brecha, es cristiano en todas partes. Tal y como es en la iglesia, así también en las redes sociales. Tal y como es en la iglesia, así también lo es en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque para el cristiano esto no es una religión. Para el cristiano no se trata de una religión o religiosidad de domingos o miércoles. El cristiano entiende que no es el lugar, el templo. El cristiano comprende que Él es el templo. Entonces vive su vida cristiana tanto dentro como fuera de un auditorio. Vive su vida cristiana en la casa, vive la vida cristiana en la escuela, vive la vida cristiana en las redes sociales, vive la vida cristiana en su trabajo. Así que tú y yo no debemos hacer una separación entre, no, esto es para la iglesia y aquí yo soy otra cosa. No, eres cristiano en todas partes. Ok, más acerca del vestuario de los sacerdotes, estaba algo que se llamaba el manto. El manto del sumo sacerdote llegaba hasta los tobillos y se vestía por debajo del efod y del pectoral. En el borde inferior de esta túnica estaba adornado todo alrededor de pequeñas campanitas de oro y granadas. Esto era así, una campanita, una granada, una campanita, otra granada y así alrededor. ¿Qué pasaba? Cuando entraba el sacerdote al lugar santo a ministrar, se oía cuando caminaba y estaba haciendo ruido, clink, 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 clink. Y sabían que entonces estaba haciendo una ofrenda agradable al Señor porque escuchaban ruido. Ahora, las piedras sobre el pectoral también le recordaba al sacerdote que debía llevar a cada tribu en su corazón mientras ministraba al Señor. Quiero dirigirte a el borde inferior del manto. En la vida del sacerdote, que en ese momento representaba a Aarón, en la vida tuya y en la vida mía debe de haber un equilibrio. Un equilibrio entre lo que son los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Entre el carácter y el ministerio. Tiene que haber equilibrio. No puede ser que tú seas alguien que digas, soy dotado por los dones espirituales, soy profeta de Dios, soy evangelista, soy esto, pero tienes un carácter de la patada. Entonces, no hay equilibrio. El verdadero creyente, el que sirve al Señor, tiene un equilibrio en el fruto. Por si no recuerdas el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Eso es característica de la vida del creyente, más los dones, sabiduría, ciencia, discernimiento, profecía, sanidades, milagros, servicio, administración, dar, ayuda, liderazgo, etcétera. Todos los ministerios que puedan haber. Hay un equilibrio. En tu vida debe haber un equilibrio entre lo que dices saber de Dios y entre la forma en que vives tu vida cristiana. Así que
hay un equilibrio entre el carácter y el ministerio, entre lo que ven que tú haces alrededor y, ojo, entre lo que Dios te ve a ti hacer. Otro elemento más del vestuario del sacerdote, había un turbante. El turbante, para los que son viejitos como yo y están viendo la transmisión, nos recuerda a Calimán, eso que usaba allá. Para todos los chavitos millennials, es como el que usaba Pícoro Taimaku. Y para los que no saben ni qué onda, pues son una cosa que se ponían aquí en la cabeza. Ese es un turbante. Allí sobre el turbante usaban una placa de oro, usaban un cinto que se ataba alrededor de su túnica. ¿Por qué? Y los sacerdotes vestían túnicas, cintos y gorros. Pero el sumo sacerdote y los sacerdotes comunes vestían calzoncillos hasta las rodillas debajo del resto de su uniforme. Ahora, quiero hablarte de algo bien interesante. Aquí vamos a hablar de la santidad. ¿Por qué? Porque quiero enfocarte primero en una parte. El turbante cubría la cabeza. La Biblia nos recuerda que Satanás ataca los pensamientos. El primer lugar de ataque del enemigo es aquí, mira, en tu cabezota. Aguas, porque a veces tenemos la mente en blanco. No sé qué hacer, qué hago. Y mira, en ese momento Satanás te mete una idea lujuriosa, te mete una idea de mentira, te mete una idea de andar buscando novio, novia, citas, dinero, droga, alcohol, fiestas, etcétera, 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 etcétera. Aquí, mira. Por eso el turbante es un recordatorio de que tenemos que tener cubierta la cabeza. Y además, para hacerla más efectiva, el sacerdote usaba una placa de oro, una así, que decía santidad a Jehová. Nos recuerda que debemos procurar la santidad en nuestros pensamientos. Por eso Pablo decía que tenemos que procurar nuestros pensamientos santos. Procura los pensamientos de lo bueno, lo santo, lo que edifica. Aquí, mira, aquí tenemos que tener cuidado. Porque si Satanás logra meter una idea aquí, después baja al corazón y de ahí da a luz el pecado. Pero también lo contrario es cierto. Si tú metes aquí palabra santa, pensamientos santos, esto se baja al corazón y comienza a actuar en fe y comienzas a obrar milagros, maravillas que Dios quiere que organices. Pero seguimos hablando de la santidad. ¿Sabías que Dios nos compara con unos calzoncillos? Digo, ya es un término que no se utiliza más que los viejitos lo usamos, que nos compara con unos boxers. ¿Por qué? Es la parte, es la prenda íntima que más pegada al cuerpo está. Esto está en Jeremías 13:11, por si no me lo creías. Dios nos compara con unos calzoncillos, ¿sí? Y esto nos habla de que Dios desea que tú y yo estemos en intimidad, bien pegaditos a Él, a su cuerpo. ¿Sabes? Dios desea hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros, pero eso va a depender del grado de intimidad que tengamos con Él. ¿Quieres ser usado por Dios para llevar su evangelio a muchas naciones, para hacer cosas grandes? A lo mejor tú quieres ser un médico y quieres que sanar a muchas personas, quieres ser usado por Dios, depende de tu intimidad. Quieres ser un excelente profesionista, no sé cuál sea tu sueño como profesionista, lo vas a lograr si estás en intimidad con el Señor. Quieres ser un gran deportista, un gran artista, lo que tú quieras, las cosas grandes y maravillosas que te planteas hacer, lo vas a lograr, pero dependiendo de tu intimidad con Dios. Ahora, ¿tú crees que sea sano y saludable usar calzoncillos sucios, usar boxers sucios? Bueno, yo sé que de pronto como que ni lo notamos y el mismo calzoncillo lo terminas usando durante una semana y algunos adolescentes hasta por meses, pero no es saludable y tampoco es como que muy bonito y ya olvídate del olor. ¿Sabes? Dios desea que tú y yo dejemos de vivir en pecado, porque vivir en pecado es ser calzoncillos sucios. Y ya conoces el destino de estos calzoncillos sucios, ¿verdad? ¿O a poco mamá nunca ha entrado a tu cuarto y tras revisar en la casa y mirar debajo de tu cama, termina diciendo,
y descubriendo ese tesoro de calzoncillos sucios que estaba ahí, y de pronto saca uno y lo mira tan sucio que dice: mira nomás estos calzones, están todos sucios, puercos, ni crees que te los voy a lavar, los voy a quemar. Hey, ¿sabes? Ese es el destino de los calzoncillos sucios, los van a quemar, no hay guácala. Y bueno, no permitas que esto mismo suceda en tu vida. No permitas llegar a ser calzoncillos sucios, porque Dios desea que tú y yo tengamos intimidad con Él. No permitas que el pecado te vuelva inservible para Dios. No seas calzoncillos sucios. Ahora, seguimos avanzando y llegamos al capítulo 29 de Éxodo. Moisés tenía que ungir a Aarón y también a sus hijos como sacerdotes, y también tenía que hacer algunos sacrificios para declarar ungidos y útiles al sacerdote y al altar. Esto vemos al altar ungiéndole y ofreciendo sacrificios sobre él, y que nos habla de una expresión muy hermosa del altar. Fíjate que el altar, cualquier cosa que fuese puesto sobre de él, se santificaba. La Biblia dice que cualquier cosa que el altar tocara o cualquier cosa que tocara el altar sería declarado santo. Ahora, piensa en esto y quiero decirte algo. Una persona, cuando alguien ha puesto su vida en el altar del holocausto, es decir, que ha tenido una verdadera experiencia espiritual de salvación con Jesucristo, que ha decidido sacrificar el yo, cambia radicalmente, cambia para siempre. Por eso la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Alguien como tú que estás escuchando y como yo, hemos tenido esa experiencia, cambiamos radicalmente. Y ojo, porque de pronto puede haber momentos en que intentamos olvidar o olvidamos algunas cosas o las ignoramos, o algunos intentan hasta volver al pasado. ¿Sabes qué? Dios no lo permite. Dios ya no te deja pecar a gusto. Dios empieza a decirte: ya no lo hagas, ya no lo hagas, ya no. Es más, ya te sientes mal intentando hacer el pasado. ¿Sabes por qué? Porque una vez que tú ya has venido a su presencia, una vez que tú ya has tocado ese holocausto, ese altar del holocausto, tú y yo ya no puedes volver a ser el mismo, ya no puedes volver atrás. Dios te lo va a impedir, te va a buscar, va a ir a atraerte hacia Él nuevamente, y esa es nuestra certeza de salvación. Probablemente falles, probablemente tropiezas, pero es momento de levantarte, es momento de decir: Señor, voy a continuar en pos de ti, porque tú me has llamado para ser salvo, y una vez que me has llamado, no me vas a dejar, y la obra que has comenzado, la vas a continuar hasta que sea perfecta. Y eso es maravilloso, porque Dios sabía que probablemente falláramos, Dios sabía que probablemente en algún momento tropezáramos, quizás en algún momento quisieras decir: ya no voy a continuar con esto, pero Dios ya no te va a dejar, porque una vez que has tocado ese altar, ya has sido santificado y ya no hay vuelta atrás. Ok, vamos a terminar avanzando y terminando. El tabernáculo de Dios. En Éxodo 29, 42-43, Dios habla de que el tabernáculo existe para una relación íntima, para tener intimidad. Por eso Dios le llama una tienda de reunión o un punto de reunión. Si recuerdas los días pasados, esos días que hace mucho tiempo en los que todavía podíamos salir de casa y decir: vamos a tomarnos un cafecito, tenías un punto de reunión, es decir, ¿dónde nos vemos? Y se volvió un momento maravilloso. Yo sé que muchos ahorita, ustedes chicos, tenían su punto de reunión en los hogares donde eran las células. Y muchos de ustedes ya lo extrañan y están diciendo: ay, amigos, ya los extraño, ya quiero que llegara el sábado, que digan, ya pueden salir de sus casas y volver a vernos. ¿Sabes? El tabernáculo era ese punto de reunión, era el punto en donde la gente podía ir, decir: ahí va a estar Dios, ahí se va a manifestar Dios. ¿Sabes? Eso es lo que dijo el Señor cuando dijo: yo soy Dios, su Dios que lo saqué de Egipto, y voy a estar entre ustedes y ahí me voy a revelar, y por eso le llamó tienda de reunión. Ahora, esta frase que usa Dios en Éxodo 29 es casi como si Dios les hubiera dicho: miren, ni un solo esclavo había logrado salir de Egipto, y en cambio yo saqué millones de ustedes y además salieron con riquezas. Y ya ven,
No estoy atado por las restricciones de la naturaleza. Si cumplen mis reglas, los voy a recompensar en forma sobrenatural y me aseguraré de que tengan abundancia en todo lo que necesiten. Y eso fue lo que Dios dijo e hizo. Y recuerda, Dios no está atado a las circunstancias. Probablemente ahorita estemos rodeados por esta situación, la economía está viniéndose abajo, ya nos avisaron que probablemente se va a extender, y el trabajo, y las ventas, y la provisión, ¿sabes? Así estaba el pueblo de Israel en Egipto, esclavos, en pobreza. Pero para Dios no hubo imposible. Cuando salieron de ahí, salieron ricos, millonarios, y además con su presencia y su provisión. Tenlo por seguro, mantente fiel al Señor y vamos a salir de esto con la misma característica, llenos de su presencia, ricos, tanto espiritual y también físicamente. Vas a ver, no te va a faltar nada. Ahora, voy a avanzar. El altar del incienso, Dios pide un altar y se describe un altar de oro maravilloso. Este altar era colocado frente a la cortina y en ese altar se llevaba a cabo un ritual muy hermoso, un ritual que no tenía espectadores. Todos los demás rituales tenían espectadores. Cuando quemaban en el altar del holocausto, en el altar de bronce, la gente lo miraba. Cuando los sacerdotes se lavaban, también la gente lo miraba. Pero cuando entraban al altar de oro, nadie lo miraba. Era en secreto, en lo íntimo, solo el sacerdote y Dios. ¿Sabes qué nos recuerda? Que lo máximo en la vida del creyente no está cuando la gente lo ve. Lo máximo en la vida del creyente está solamente cuando es Él y Dios. Por eso el Señor Jesús decía: ve a lo secreto, donde nadie te vea, solo el Padre y tú. Y te aseguro que lo que allí pidas al Padre en público se va a hacer. La vida del creyente, lo máximo que tú puedes experimentar, siempre va a ser en lo íntimo. Es allí cuando vas a experimentar grandezas de Dios. Es ahí cuando vas a experimentar cosas maravillosas con Dios. Si tú no lo has hecho, te lo estás perdiendo. En verdad te lo estás perdiendo. Cuando es en lo íntimo suceden cosas maravillosas. Dios ministra tu corazón, Dios te revela cosas de tu futuro, de tu vida que necesitas sanar. Dios te revela cómo quiere usarte, Dios te revela cómo quiere ayudarte. Dios puede quitarte esa carga que tienes, ese peso, ese dolor, esa tristeza en lo íntimo, porque Dios te ministra y suceden cosas maravillosas. Así que búscalo, ora, lee tu Biblia, ayuna, aprovecha este tiempo para tener esos tiempos devocionales. Avanzamos en Éxodo 30, encontramos el lavamanos de bronce. En este punto, los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, tenían que lavarse las manos y los pies para no llevar ninguna cosa sucia al lugar santo. Ahora, en la época de Jesús, tú vas a recordar que los religiosos le reclamaron a Jesús: ¿por qué tú y tus discípulos no se lavan las manos? Están introduciendo pecado a su vida. ¿Lo recuerdas? Esto estaba basado más en la tradición que en la ley, porque los religiosos decían: en el momento en que tú metes a tu boca algo sucio, estás metiendo pecado. Y sabes, lo que el Señor Jesús dijo es: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Esto estaba diciéndonos que el verdadero problema no estaba en las manos y en los pies, el verdadero problema estaba en lo espiritual. Así que el lavamanos nos recuerda nuestra necesidad, ojo, de limpiar y purificar nuestro interior con el río del Espíritu de Dios. Y por si tú no lo recuerdas, la Biblia hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la Biblia misma lo contesta: con guardar su palabra. Así que es la forma en la que podemos limpiarnos y purificarnos. Por último, Dios manda ungir, ojo, y prepara el aceite de la unción y dice: esta es la forma en que se va a preparar. Esta es la forma en la que tú vas a agarrar aceite de oliva con ciertos ingredientes para darle aroma. Y será el aceite de la unción, y este aceite lo derramará sobre las personas que quieras ungir. Y luego le dice: ahora vas a tomar ciertas especias y lo vas a juntar y vas a preparar el incienso. Y con esto es lo que vas a quemar sobre el altar de oro una vez al año para ofrecer olor grato al Padre. Y esto nos recuerda dos cosas: que en tu vida, para ser una habitación de Dios, necesitas la unción del Espíritu Santo, y esto es a diario. La unción es diferente al bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en Espíritu Santo es una experiencia única,
Pero la unción del Espíritu Santo es una experiencia que se puede dar constantemente, a diario, porque habla de la llenura. Y además, el incienso nos recuerda a las oraciones de los santos. Y las oraciones son aquellas que impregnan todo el lugar. Así era el incienso. El incienso era un humo, y el humo llena el lugar y se pega a la ropa. ¿Has pasado por un lugar donde hay humo? Termina así como ahí, híjole. O obvio has estado donde hacen taquitos y terminas así como que, híjole, huelo a taquitos. Bueno, así era más o menos el humo del incienso. Salías y se sentía ese olor agradable porque se impregna. Cada vez que tú llevas una vida de oración constante, mira, esa bendición impregna a todos los que están alrededor. Bendice a la gente que está a tu lado. Pero también sube y llega a la presencia del Padre. Es un olor grato a su presencia. Y para terminar, en Éxodo 31, Dios designa a los artesanos que iban a construir o iban a armar la ropa, los utensilios, etc. Y te quiero decir algo, recordarte algo. Dios, a quien llama para hacer algo o hacer algo que Él le encomienda, lo capacita. Así Dios te ha llamado a ti y a mí para hacer maravillas en su nombre. Y si te ha llamado, Él te capacita. Y la última advertencia que da es: cuiden del sábado. Y esto nos recuerda: nunca pongas como primer lugar el trabajo para Dios, olvidándote del Dios para quien tú estás trabajando. Nunca cambies la relación con Dios por el activismo para Dios. Y con esto terminamos el día de hoy nuestra enseñanza. Espero que te sea útil. Recuerda, tú y yo somos llamados a ser templo de Dios. Tú y yo somos esos tabernáculos ahora, ese lugar en el que Dios llena para hacer habitación, pero además para que a partir de aquí bendiga y haga cosas maravillosas. Así que tú y yo somos habitación de Dios y también quienes desde el punto o el lugar en el cual Dios se manifiesta para bendición de los demás.